me parece que es un buen momento para hablar con un fiscal que tuvo alta exposición, porque fue junto a Chepa Pietra el que llevó adelante todas las medidas en torno a la causa Trafferri, que está muy afectado porque hay denuncias en su contra y porque además, desde este olor a tufo político que tienen lamentablemente estas causas, también fue castigado, hostigado por una campaña que nosotros no reprodujimos, pero que de algún modo pretende también, o pretende, digamos, involucrarlo y ensuciarlo en el marco de su investigación. Así que le agradezco mucho al fiscal de Rosario, Matías Ederi, que esté en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, gracias por atendernos, No, no hay por qué. Bueno, lo primero, ayer se hizo público que recibieron 2 denuncias por parte de Trafferri y el abogado de Trafferri, José Luis Vázquez. Me imagino que tendrá alguna respuesta o en todo caso tendrá alguna reflexión sobre eso. Sí, nosotros nos enteramos. Bueno, primero se presentó en los medios y después en el MPA, lo cual es bastante significativo, la intención de la denuncia. Nosotros, primero que es una denuncia que no tiene asidero jurídico, cualquier estudiante de primer año de Derecho que la agarra se da cuenta que es un absurdo porque está limitando nuestra facultad de apelar. Nosotros cuestionamos el régimen de los fueros que tiene el Código Procesal, que hasta tanto no se resuelva en última instancia si es o no constitucional el planteo que hacemos, nosotros no tenemos la obligación de archivar la causa. Eso es básico, por eso nosotros lo vemos que tiene otra intención, por eso aclaro que primero se presentó en Twitter y después en el MPA. Evidentemente es parte de una campaña que nosotros desde un principio dijimos, si usted se acuerda de las primeras notas que nosotros dimos y nos preguntaron qué iba a pasar, dijimos que iba a pasar esto. Amenazas, difamaciones, campañas sucias. O sea, hay dos situaciones, nosotros vemos que hay 2 cuestiones. Una es sentarse delante de un juez y defenderse legalmente o como lo haría cualquier persona, y otros son este tipo de maniobras que evidentemente es el camino que eligió la defensa de Trafferri para defenderse, y es lo que está pasando. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el camino de la justicia. Yo tengo la percepción que es, digamos, lo que se está viviendo en la causa que ustedes llevan adelante, tiene que ver con un claro cruce político, digamos. Ahí hay un conjunto hay un enfrentamiento político y están jugando 2 sectores. ¿En algún momento ustedes no se sintieron afectados o en todo caso involucrados, permítame el término, utilizados por una interna política? Mire, nosotros desde el momento en que sabíamos que teníamos los elementos en cuanto a evidencia para avanzar con este caso contra el senador Trafferri, sintéticamente esto es una causa que empieza con un homicidio en Rosario, o sea que nada tiene que ver. Sabíamos que iba a haber este involucramiento, sabíamos que iba a tener este alcance y esta repercusión, y sabíamos que cuando uno intenta involucrar jurídicamente a personas que se dedican a la política, hay respuestas políticas. Lo sabíamos, lo pusimos dentro de las cuestiones que nosotros analizamos, pero para nosotros la evidencia es muy contundente como para que eso nos haga retroceder en nuestra obligación de investigar. Usados no nos sentimos, sí vimos muchas veces que nuestra causa, en vez de discutirse en los estrados judiciales, se discutió en medios de comunicación, se discutió en un montón de lugares que entiendo que hacen como que parezca que la discusión ya se dio, cuando la discusión todavía no empezó, porque la discusión sobre la investigación de un delito se da cuando un juez decide y empieza a tomar resoluciones sobre la evidencia que hay. Utilizado en la función, yo creo que usted, bueno, con la experiencia que tiene, sabe que siempre que hay políticos involucrados, esta situación se da a nivel nacional, se da a nivel provincial, y es una cuestión que es inevitable en estos casos. Ahora, es inevitable, pero hay como un tema instalado, y lo saco un poco de la causa, pero hay un tema instalado como que todo el tiempo la política se defiende desde un lugar muy parecido al del lawfare, digamos, como que todo el tiempo las causas judiciales se convierten en operaciones montadas contra, y es como que se va perdiendo o se difumina el sentido de la prueba, el sentido de la acusación, los elementos. Hay como que lo jurídico está un poco corrido y se termina utilizando siempre esta idea de que en realidad los fiscales y los jueces terminan siendo funcionales y utilizan el derecho para perjudicar a tal o cual persona. ¿Eso lo percibe usted? Sí, por supuesto. Eso es poner todo en la misma bolsa y poner todas las situaciones en la misma, con un mismo concepto y bajo una misma mirada.
si nosotros tenemos ese concepto y que cualquier investigación con un político va a ser parte o de una campaña o de un carpetazo o de un avance sobre un político, nunca se van a poder investigar los políticos si esa va a ser la defensa. Por eso lo importante es que la discusión se dé delante de un juez. Usted sabe que con algunos desperfectos que se haría modificando, nuestro sistema judicial a partir de la reforma es muy transparente. Las audiencias, no, a diferencia de otros sistemas, lo que es todo por escrito, delante de un juez que nadie sabe lo que pasa, son audiencias públicas, puede ir la gente, puede ir el periodismo, se filman, se pueden transmitir, y todo lo que sea evidencia es muy visible. Entonces yo creo que esa transparencia, en el caso del sistema nuestro, a lo mejor otros sistemas no tienen esa circunstancia, permite que salir de esa mirada, porque todo lo que vaya a pasar y todo lo que nosotros tenemos para decir, que es nuestra evidencia, la puede ver cualquier persona. Y eso yo creo que es fundamental para entender por qué en este caso no estamos ante una situación como la que usted plantea, que es la defensa política que se suele hacer en estos casos. ¿Ustedes siguen convencidos que Trasferri, que hay elementos probatorios de que Trasferri forma parte de una organización ilícita vinculada al juego ilegal? Sí, nosotros los argumentos que tenemos y la evidencia es contundente. Nos gustaría nosotros también que nos permita que un juez lo evalúe y el juez nos diga, porque en definitiva son los jueces los que terminan evaluando esto. Nosotros estamos muy metidos en la investigación y fue una cuestión progresiva. Nosotros empezamos a ver elementos y cuando los elementos eran muchos no nos quedó otra alternativa que avanzar en cuanto a la intención de imputarlo, pero usted no sé si se acuerda, yo sé que usted siguió la causa. Esto empezó con un audio en una audiencia en julio que Catalini, que era una persona vinculada con la legislatura, llamaba a Leonardo Peiti de parte de Trasferri. Sí. Nosotros ahí un poco se nos encendieron las alarmas, empezamos a buscar otra prueba, siempre con la limitación de que nosotros al respecto de Trasferri no podemos tomar medidas de investigación como allanamiento, intervención telefónica, siempre rodeándolo, y creemos que los elementos son contundentes. Yo siempre lo digo, con esos elementos, los elementos que nosotros tenemos, habitualmente en los tribunales de la provincia se condena a mucha gente. Ahora, entonces, por eso nos... Sí. Sí, dígame. No, lo que yo veo es que hay un tratamiento diferente en otras causas. Digo, yo vengo siguiendo también lo que se llama la causa Rafaela, y me pregunto primero si es la misma causa, si son causas diferentes, si no están hablando de la misma asociación ilícita, con distintas sedes. Y digo, y aparecen en esta causa, no lo quiero poner a opinar a usted sobre una causa que no está llevando adelante, pero a mí, por lo menos como observador, me sorprende que en esta causa hay también elementos bastante fuertes respecto a la sospecha sobre funcionarios y no son ni siquiera convocados. Digo, ¿por qué hay un comportamiento tan diferente o tratamiento tan diferente frente al mismo delito, frente a en la misma provincia con el mismo código procesal? Mire, ahí son dos cuestiones, una es más técnica y la otra es más una cuestión de opinión. Técnicamente, si es una misma asociación ilícita o una asociación con distintas ramificaciones, es una cuestión que habrá que verla. Yo, de verdad, nosotros con el doctor Chapapietra no conocemos en profundidad la causa de Rafaela. Supongo que ahora que ya se han imputado vamos a tener acceso a esas imputaciones y bueno, vamos a poder determinar una cuestión. Incluso creo que es una cuestión que plantea la defensa de Peiti diciendo que es una sola causa. La verdad es que a partir de que termine, creo que hoy todavía siguen en audiencia, me parece. Sí, hoy siguen las audiencias, sí. A partir de que termine eso, bueno, se tendrá que delinear, seguramente las autoridades del Ministerio Público tendrán que definir de qué manera se va a llevar adelante esto. En cuanto a la vinculación y al tema que usted me dice, que hay políticos vinculados, yo lo que sé, por supuesto lo sé por los medios, no sé cuál es el nivel de evidencia que tengan los fiscales de Rafaela respecto de eso, sinceramente no lo conocemos. También, le repito, cuando tengamos acceso a la imputación y a los elementos que ellos tengan, ahora que ya se han abortado en la audiencia, no podremos hacer una opinión sobre el tema. Entiendo que si no los llevaron es porque no tendrán la evidencia suficiente, pero en realidad, más allá de lo que ha trascendido en la prensa, no sé, yo desconozco hasta quiénes son los funcionarios que usted me está mencionando. Digo esto porque, si no, también, digo, si usted tomará conocimiento después, e insisto, usted no tiene vinculación todavía con la causa, pero a mí me sorprende mucho un conjunto de circunstancias alrededor de una causa que a veces son tomadas de una manera, a veces otro, y siempre depende de qué sector político esté sopesando sobre esto. Y entonces uno, digamos, lo que ve es que hay una fuerte legitimación del poder judicial, en todo caso del MPA, que termina ahí como
digo, a lo mejor nosotros tenemos responsabilidad en esto, porque contamos cosas desde los medios, y no ajustados exclusivamente a las audiencias. Pero digo, yo ayer intenté ver la causa, no me dieron acceso, estuvo prácticamente cerrada el acceso a la audiencia de imputación, no tuvimos acceso, o sea, no nos dieron la habilitación, con lo cual se violó el sentido público de la audiencia. Pero después digo, acá es como que termina apareciendo el poder político entrometido, o en todo caso presionando al accionar de los fiscales. ¿Usted percibe eso? Digo, ¿usted percibe que hay políticas interviniendo o intentando condicionar al MPA? Mire, yo le hablo de nuestra causa porque sí, es una cosa muy extendida y lo hemos tenido. Son varias cuestiones que usted plantea que se pueden diferenciar en cuanto a la respuesta. Primero, históricamente, y usted lo sabe, el juego clandestino se ha vinculado con las cajas políticas y las cajas policiales. Entonces, es una cuestión que lo que pareciera es que lo que ahora se está es visibilizando una circunstancia que era por todos mencionada, o sea, formaba parte de lo que uno escuchaba en la calle, que forma parte de esa cuestión. Hay 200 causas, dijo la Comisión de Investigación del Juego. Hay 200 causas. 200 causas desde 2016, 200 causas. 200 causas, y es un negocio que, como nosotros decimos, aproximadamente, según estimaciones de la lotería, mueve 3.000 millones de pesos por año. Igual estamos hablando de muchísimo dinero. Con lo cual es una cuestión esa, por qué ahora que se empiezan a ver estos vínculos, estos presuntos vínculos con la política, se está visibilizando eso. Y la respuesta, evidentemente, yo no sé por qué no pudieron acceder. Nosotros las audiencias fueron todas públicas. La de ustedes sí, a la de Rafaela no tuvimos acceso. Le dieron un acceso a una persona y después cerraron el link de Zoom y nosotros no pudimos verla. Y de verdad, digo, bueno, hay que esperar que esté la grabación para verla, la veremos en algún momento, pero también es como que eso también funciona como un factor de sospecha. ¿Por qué no me dejan ver lo que todos tenemos derecho a ver? Sí, eso habría que preguntar a muchas veces, y esto no es por hacer una defensa corporativa, porque lejos está esa de ser mi intención y nunca me manejo de esa manera. Hay veces que los mismos imputados, hay veces que la defensa, hay veces que los jueces lo definen. Nosotros en particular, cuando un juez impide el acceso a los medios, nosotros pedimos expresamente que estén, por lo que le conté antes, que nosotros entendemos que es fundamental para este sistema la publicidad de las audiencias. No, de verdad desconozco lo que ha pasado en Rafaela, cuál habrá sido el motivo. Supongo que cuando terminen las audiencias, las autoridades podrán explicar todas estas cuestiones que a usted entiendo por qué le llaman la atención. Y la última vinculada a Rafaela, ustedes, digamos, a Peiti lo toman a partir de una, digamos, de una declaración de arrepentimiento que deriva en una acción muy valiosa que tuvo que ver con una investigación de ustedes, que es la separación y la destitución de 2 fiscales en Rosario. Es un hecho desde el punto de vista institucional muy positivo. Y a Peiti lo toman como arrepentido. Ahora aparece vinculado acá en Rafaela como socio de David Perona. David sí. Perona muere en el medio de la investigación. Pues pasan otras cosas. Yo no lo quiero involucrar en un tema que usted no está manejando, pero digo, ¿no es el momento de juntar la causa, de ponerlos a todos juntos en el mismo lugar? ¿Ustedes lo van a pedir? Mire, lo pidió la defensa de Peiti. Lo pidió la defensa de Peiti. Lo pidió en la causa que él tiene Peiti en Melincué. Ahí ya lo había hecho el primer pedido formal. La causa Melincué es la causa más antigua. Y lo iba a volver a pedir, creo que por lo que leí en los medios, lo volvió a pedir en esta audiencia. Yo entiendo que sí es una cuestión que las autoridades del MPA se tienen que juntar, digo, los fiscales regionales, tanto de Rafaela como de Rosario, como de Melincué, y definir cuál va a ser la estrategia de investigación respecto de estos hechos, dividir las cuestiones territorialmente y llevar a Peiti una sola imputación, o dividir las asociaciones ilícitas. Es una cuestión porque si no hay una superposición de hechos que complican la investigación, también complican la defensa. Peiti se tiene que defender y nosotros tenemos que bregar por el derecho de defensa de Peiti, y entiendo que es una cuestión que tienen que definir las autoridades del MPA. Entiendo que cuando pase esta audiencia se van a reunir y empezar a delinear esa estrategia de investigación. Una última pregunta, y que no tiene mala intención, sino que en todo caso también pone sobre contexto una situación. Estamos persiguiendo un delito que está claro, todo el mundo sabe que hay garitos, digamos, y todo el mundo sabe, es vox populi, digamos, si no, no habría 200 causas, o 200 allanamientos y 160 causas. El juego ilegal existe, funciona, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista oficial,
pasan cosas que están denunciadas penalmente, no le corresponde a usted. Pero digo, por ejemplo, se otorgó de manera ilegal el juego online en Santa Fe. Digo, y también se mezcla todo. Y uno observa que no hay un aceleramiento, una causa, con un dictamen del Ministerio, hay una observación muy marcada del Tribunal de Cuentas de la provincia diciendo que no se puede hacer por decreto el otorgamiento por 15 años del juego online. Se mezcla todo, Valerio, usted entiende, ¿no? Sí, por supuesto que está todo mezclado. Porque están persiguiendo la competencia del juego oficial, pero al mismo tiempo el juego oficial desde el Estado convierte ilegalmente el juego online en legal cuando no está habilitado por ley. Es muy confuso todo. Hay cuestiones muy confusas. Yo creo que muchas veces yo resalto y resaltamos con Luis Chapapietra es que nosotros la preocupación que nos tenemos en torno al juego ilegal, más allá de que un delito hay que perseguirlo, es que es un caso que genera muchos casos de corrupción. O sea, acá evidentemente en este caso particular se ha corrompido fiscales, hay fiscales imputados, fiscales presos, se han corrompido policías de alta jerarquía. Nosotros entendemos que hay un senador vinculado y el gran problema y lo que nosotros queremos investigar, más allá de que una causa de juego, es una causa de corrupción muy grande. O sea, nosotros, y es un planteo que muchas veces lo ha hecho Peiti en las audiencias. Peiti dice, yo lo único que hice fue poner algunos garitos. Y nosotros le contestamos siempre lo mismo, no, lo que usted hizo fue corromper a media provincia. Y eso es lo que hay que entender un poco sobre qué es lo que se investiga. Yo entiendo, conozco que existe una denuncia, una presentación sobre lo que usted me dice. Creo que está radicada en la ciudad de Santa Fe y no sé cuáles son los avances de esa investigación. Pero ve, doctor, que uno ve que hay una causa contra Peiti. Está muy bien que se persiga, que se investiga a Peiti, a Traferri, a todos. No hay, no hay acá una defensa del juego ilegal, ni mucho menos. Pero digo, al mismo tiempo, es como que son dos mensajes distintos y los dos contienen irregularidad. Y la otra que le pregunto, usted me hablaba de corrupción. En Rafaela, no sé si usted, me imagino que está al tanto, pero en Rafaela los garitos están habilitados por la municipalidad. Los habilitan como ciber, los habilitan como salón de fiesta, pero digo, están habilitados por la municipalidad. ¿Cómo es posible que no hayan citado al intendente o al funcionario que los habilitó? Cuando todas las ciudades... Seguro. Yo por eso le digo que vamos a tener que esperar tanto usted como yo a tener las imputaciones y ver, a lo mejor están citados, a lo mejor lo citaron a testimonial y dio alguna explicación. La verdad es que eso, yo por estas cuestiones que me menciona y yo porque quiero saber bien cuál es la evidencia que hay, estamos esperando, que poder acceder al material y ver qué es lo que se hizo respecto de todas las facetas que usted me está describiendo, que son lo que todos queremos saber. La última, y esta tiene que ver con una mirada más personal que política. La personalidad, digamos que extrovertida y exageradamente mediática de Saín, ¿no les complicó la investigación a ustedes? Nosotros, la personalidad yo creo que es una cuestión de él, no sé, usted lo conoce. ¿Ah, sí? Porque públicamente y sabe que es su forma de expresar. A ver, le rehago la pregunta. ¿No habló demasiado? Mientras ustedes estaban trabajando por el lugar que correspondía, ¿no habló demasiado, no se expuso mucho, digamos, como ministro de Seguridad, apostando a la línea de investigación de ustedes y terminó manchándola? Yo creo que lo que usted me mencionó fue, o sea, cuando siempre mencionamos que esto tiene una cuestión o una interpretación o una utilización política, él hizo eso para el sector político que representa, pero nada tenía que ver con la investigación. Por supuesto que en cierto momento nosotros sentimos que había un respaldo político, nosotros en estas cuestiones también hay que tener cierto respaldo, nosotros lo vimos, y después también hay cuestiones que nos exceden a nosotros, porque cada grupo, cada persona tiene sus intereses y lo hizo. Nosotros creemos que respecto de la causa de juego clandestino o de la causa de Traferri, tampoco hizo opiniones estridentes, incluso estuvo mucho tiempo sin hablar sobre el tema, después se puso a hablar. Yo creo que en el punto crucial de ese, no porque lo vimos como que de ciertos lugares de la política también hubo del Frente Progresista, hubo apoyos de muchos lugares hacia la causa, era un apoyo que causas que están politizadas lo tenemos que tener. O sea, nosotros la verdad que recibimos apoyo de muchos sectores cuando empezamos la causa, y bueno, lo consideramos importante tanto el de él como el de los otros sectores. Está bien, pero la sobreactuación porque era sobredimensionado el operativo
policial con las TOE acá frente al Senado el día que ustedes estaban pidiendo el desafuero, fue como una cosa un poco súper espectacular, cuando en realidad nadie presumía que se podía escapar, ni había razones como para pensar que se podía escapar o pudiera haber un incidente muy grande, ¿no? El tema de esto, hay algunas cuestiones que a veces uno no como nosotros tampoco las comunicamos. Entonces, ¿sabes? Eso operativo, nosotros, Chapapierre y yo tenemos custodia y lo montaron la gente que se encarga de nuestra custodia. O sea, era un momento en que nosotros habíamos recibido amenaza, la verdad que amenaza que por la entidad eran para tener en cuenta, que venían de sectores peligrosos de acá de la ciudad de Rosario del crimen organizado, y la gente que arma nuestra custodia entendió que un lugar en el que éramos más vulnerables era la ruta, el traslado de acá a Santa Fe, no la ciudad de Santa Fe en sí, y por eso se montó ese operativo. En ese caso ahí no tuvo nada que ver, fue la gente que se encarga de nuestra custodia, que es la misma que se sigue encargando de nuestra custodia hoy, que ya no estás ahí. Y le agrego una última pregunta, y tiene que ver más con una opinión de un hombre vinculado al derecho y que trabaja en el Poder Judicial. Hubo un incremento muy severo, por lo menos del nivel de crímenes, de violencia en Rosario durante el año pasado. ¿Usted qué percibe que hay ahí? Digamos, ¿qué es lo que...? No, la situación de violencia de Rosario es una situación... A ver, nosotros nuestra unidad es de crimen organizado, la que trabajamos nosotros en Rosario, por eso estamos todo el tiempo trabajando, analizando índices, viendo. Acá hay una situación de violencia sostenida que viene desde hace un tiempo largo. Si usted revisa los índices, son parejos en los últimos tiempos. Sí, hay que tener en cuenta que el año pasado hubo pandemia, hubo un tiempo en el que prácticamente no hubo movimiento. Son muchos factores. Pero mientras hubo pandemia, mientras hubo pandemia, en el resto de las provincias bajó el indicador Sí. No, acá en Rosario nosotros tuvimos 2 meses que no lo podíamos creer porque hacía tiempo que no teníamos eso. Pero fue por la pandemia, no es por otra cuestión. Yo creo que hay factores. Ayer salieron los índices de pobreza que hay. La ciudad de Rosario es terrible. Eso acelera un montón de cuestiones. El narcotráfico de las bandas, las organizaciones criminales en Rosario han tenido un auge muy importante, han crecido un montón, y hay una cuestión y de lógicas de mercado, que los mercados criminales funcionan como los mercados comunes, y en situaciones como la presente, en las que hay menos dinero en la calle, también se disputan esos mercados la gente que tiene narcomenudeo, además de un montón de factores que hacen al incremento de la violencia, a la falta de educación de muchos sectores que no tienen acceso y que no tienen la posibilidad de acceder a un futuro mejor que no sea vincularse con estas organizaciones que le proponen esto. Cuestiones como esa hay un montón de situaciones que se pueden analizar el incremento de la violencia, y que, como yo siempre lo digo cuando me lo preguntan, salir de esto requiere un plan a largo plazo, más de 10 años de interacción entre distintos sectores de la política. Es no una cuestión que vaya a resolver un ministro de seguridad por sí solo, necesita cuestiones de salud pública, de educación, de desarrollo social. Es una situación muy complicada. Nosotros hacemos lo que podemos desde el lugar que nos toca. Muchas veces se habla que nosotros solamente tenemos que actuamos con el hecho consumado. Nosotros desde tratando de desbaratar bandas de juego clandestino, organizaciones criminales, lo que hacemos es intentar evitar que sigan cometiendo hechos, pero bueno, si no hay una interacción entre muchas áreas del gobierno, es muy difícil poder controlar la situación de violencia en la ciudad. Fiscal Ederi, muchas gracias por el contacto. No hay por qué. Muchas gracias. De verdad, muy amable. Bueno, hablamos con Matías Ederi, uno de los fiscales de Rosario, de mayor perfil público, uno de los responsables de la causa del juego ilegal en la causa Peiti y también denominada causa Traferri en Rosario. Describiendo un poco cuál es la situación de la investigación aquella, también aceptando que lo que está ocurriendo en Rafaela indefectiblemente tiene que ser unificado con lo de Rosario, porque estamos hablando de los mismos protagonistas, del mismo delito, del mismo código. Bueno, y salvándose, digamos, del conjunto de irregularidades que por lo menos yo estoy viendo en el manejo de la causa Rafaela, en la que hay un funcionario municipal que es el que tenía la obligación de controlar el funcionamiento de los garitos, al que le secuestraron el teléfono, pero no lo llamaron de la justicia, o sea, no lo llamaron. Después hay una grabación de una concejala, la primera concejala del Frente para Todos en Rafaela, Brenda Bismo, que digamos aparece en una grabación hablando y no la citaron tampoco, mientras sí citaron a todos los otros integrantes.
hay muchas causas sobre el juego ilegal, hay muchos elementos sobre el juego ilegal, pero es llamativo como cuando aparecen dirigentes políticos vinculados a esto, es como que se les deslita la responsabilidad. Yo digo, espero que avance la causa y me imagino que habrá muchas novedades de acá en adelante, pero está bueno escuchar la palabra de Deri, porque es la mirada de la Fiscalía y es la mirada del Ministerio Público sobre un asunto que a mí me parece que a esta altura sobrepasó todos las defensas o digamos, o las disimulaciones, o las simulaciones, digo, ya a esta altura está casi todo el estiércol fuera, en la superficie, y bueno, muchachos, si está sobre la superficie, limpiemos, dejemos de seleccionar materia fecal que nos favorece y materia fecal que no nos favorece. Si está ahí flotando, limpiemos. Y hay algunos que parecen decididos a evitar que eso salga a la luz cuando todo el mundo lo está viendo.